hace ya varios días venimos hablando, venimos sosteniendo diferentes posturas, en el aire obviamente venimos sosteniendo en cuanto a quienes vienen a decirlas en nuestro aire, en nuestro éter, en nuestro programa, sobre lo que se conoce como el anteproyecto del Código Penal. Es en algunos casos bastante llamativo el hecho de querer explicarlo para el hombre de a pie. Claro. ¿Por qué? Para José de Yapeyú, ¿por qué? Para Cacho de Barrio La Esmeralda, o por qué para María de Barranquitas le va a cambiar la vida este anteproyecto cuando justamente se sancione. Porque bueno, de alguna forma rige la vida de la gente, rige justamente el hecho de saber hasta dónde está marcado el derecho de uno y dónde comienza el derecho de otro para caer en un lugar común, pero de alguna forma hacerlo gráfico. Hace algunos días escuchábamos al diputado Oscar Martínez alineado con el Frente Renovador. Exactamente, con la línea del diputado Massa también, de alguna forma caerle al anteproyecto que tanta polémica ha generado. Queríamos consultar a un hombre de nuestro medio, a un amigo de la casa, a un conocedor del derecho en este sentido, y nos fuimos hasta una de las principales fuentes que tenemos en ATP y que justamente es el doctor Néstor Oroño, y queríamos consultarlo al doctor Néstor Oroño sobre su postura respecto del Código Penal o del anteproyecto que va a desembocar en un nuevo Código Penal. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido, tanto tiempo. Así es, buenas tardes. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muy bien. ¿Qué postura tiene respecto de lo que se está discutiendo? Yo he hecho pública la postura en distintos medios, he escrito una nota en el diario local, también ayer publiqué en un sitio de difusión jurídica, Microjuris, ya quizás con un contenido más técnico. Pero en primer lugar creo que la reforma al Código Penal, el Código Penal es necesaria porque tenemos un código de 1921, un código que según han marcado quienes han trabajado en el anteproyecto, ha tenido más de 900 reformas, lo cual ha tornado nuestra legislación penal sumamente difusa, de difícil aplicación, también ha perdido todo tipo de armonía, de estructura el Código Penal, además de ser un código antiguo. Desde ese punto de vista es algo necesario la actualización de la legislación penal. Y el anteproyecto, por donde yo he podido, por al menos lo que yo he visto, he estudiado, tiene facetas muy importantes. Creo que en general es superador a la legislación vigente. Es un proyecto que recoge toda la experiencia doctrinaria y judicial de estos años. Es muy sencillo, de fácil interpretación, y bueno, en ese sentido es muy valioso, pero bueno, tiene otras facetas que han marcado un poco la polémica y que también han disparado este debate, que creo que transita fundamentalmente por ejes políticos, por lo que yo puedo más que advertir. Exactamente. Me parece de que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Hoy vos hablabas de Oscar Martínez me invitó a su espacio para opinar, yo le anticipé de que mi postura era distinta a la que él ha hecho pública, no obstante él insistió y bueno, por supuesto le agradezco la posibilidad que él me ha dado de, por lo menos en su espacio político, poder opinar, y con todo respeto creo que ellos están llevando una postura política. Desde mi posición yo trato de esclarecer o darle a la gente aporte para que desde su sentido común, desde su sentido ciudadano, realmente pueda formarse su propia opinión. Me parece que la cosa es un poco más compleja que código o reforma sí, reforma no. Néstor, desde el lado del masismo, digamos, de que fue el sector que más estuvo en contra de este anteproyecto, le decimos a la gente que es un anteproyecto, que de todos modos que no rige, que todavía no se rige, un borrador, para decirlo. Un borrador, exactamente. Decía que desde ese sector se ha descalificado mucho, incluso utilizando algunos argumentos que uno, sin ser un conocedor de la ley, ya se da cuenta que eran bastante vacíos. Yo no puedo creer, digamos, que personas de diferentes espacios políticos que integraron esta comisión, como Gil Lavedra, como Federico Pinedo, digamos, hayan caído en la trampa al kirchnerismo, como algunos del masismo lo han catalogado, y que tampoco, digamos, hagan un anteproyecto que beneficie a los violadores, beneficie a los dictadores, a los torturadores. Uno no cree que las personas sean tan perversas para armar un anteproyecto que sea tan contrario a la sociedad. ¿Por qué no te pareció escuchar argumentos, como me pareció a mí, muy vacíos de contenido? Sí, se ha puesto el énfasis en cuestiones que creo que en cierta manera tocan a la sensibilidad de la gente, y de ahí quizás el discurso político.
en cuanto a que es bastante sensible la baja de pena para delitos graves. Esa es la cuestión, pero creo que el proyecto es mucho más que eso, y esas son cuestiones que en el debate que se haga, cuando en la medida que el proyecto se conozca, que el proyecto se someta a la consideración de los distintos estamentos comprometidos en la materia, sea universidades, legisladores, organizaciones no gubernamentales, son cuestiones que se pueden corregir. Yo creo que se puede rescatar muchísimo de este proyecto. Coincido con la crítica que se hace en cuanto a la baja de pena para delitos muy graves y con un alto impacto social, por ejemplo, trata de personas, por ejemplo, robos con armas y todo lo que tiene que ver con estupefacientes, que son delitos, sabemos, de alto impacto social. Por ejemplo, en estupefacientes a mí me llama la atención que este proyecto desmantele toda la estructura de una ley especial que nos rige, que es la ley 23.737, que todas esas disposiciones procesales y que tienen que ver con cuestiones investigativas hacen que la ley realmente pueda ser operativa, cosa que si tomamos las normas que se han traspolado al anteproyecto, realmente le van a quitar todo tipo de operatividad de una cuestión muy sensible como sabemos que es la droga, y sobre todo en la provincia de Santa Fe, que estamos padeciendo efectos muy concretos. ¿Qué comparación, si es que lo tenemos en claro, se puede establecer con los códigos penales de otros países en cuanto a este proyecto? ¿Es un código totalmente avanzado respecto del resto de Latinoamérica? ¿En el resto de Latinoamérica actualmente con los códigos que rigen están tan atrasados como nosotros? No, no, en general nosotros estamos atrasados. Países como Chile, Paraguay, por ejemplo, Paraguay tiene un código muy actualizado. ¿Paraguay tiene un código más nuevo? Sí, sí, muy actualizado. Yo el año pasado estuve en un seminario en Paraguay, en una convención de abogados, y realmente estudié el código paraguayo y es muy actualizado. En general este código sigue los estándares que son propios de los códigos modernos, tanto europeos como americanos. Es decir, nosotros, los países de Latinoamérica, sobre todo los de la punta, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, tenemos una gran comunión con los países europeos, con España, Francia y Alemania. En ese sentido es un código muy moderno. Quizás hay otras cuestiones que a lo mejor tienen poco que ver o que en nuestro país pueden llegar a fracasar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medidas alternativas a la prisión. También es una cuestión muy delicada. Este código consagra una serie de medidas alternativas que en muchos casos o para muchos delitos convertirían en excepcional a la pena de prisión. Lo que pasa con estas medidas, que en Europa se utilizan mucho, o en Estados Unidos, requieren de una gran eficiencia en el control, cosa que aquí carecemos. Un ejemplo doméstico, ustedes recordarán la polémica la semana pasada de un joven que asaltó a un comerciante de Las Pareras, le dieron la libertad a las 24 horas, el otro día volvió ya para extorsionarlo, y esta semana fue detenido en Rafaela. Exactamente, también asaltando a una señora. Las libertades procesales, lo que llamamos comúnmente escarcelación, o las libertades anticipadas, la libertad condicional, no las controla nadie. Entonces, esa es otra cuestión que creo que el código recoge, una serie de medidas que funcionan en países de Europa, pero que en nuestro país, lamentablemente, creo que en estas condiciones están llamadas al fracaso. Y son cuestiones que verdaderamente irritan a la sociedad, y con razón, porque la inseguridad nos toca a todos en mayor o menor medida. Para hacer un análisis, Néstor, este código, en la medida que se trata y se reforman algunas cosas, ¿tiene más pro que contras? Yo creo que sí. Yo creo que con poca cosa estos vicios o extremos se pueden corregir. Pero es un código muy sencillo, eso es otra cuestión, porque el derecho penal argentino, por ser un código tan viejo, y todas las reformas que ha tenido en estos 95 años de vigencia, ha hecho que sea extremadamente complejo en la aplicación. Y la complejidad, que la gente por ahí no se equivoque, no es una cuestión técnica. También la complejidad muchas veces es inseguridad en la aplicación de la ley penal. La complejidad genera impunidad, porque a lo mejor un juez interpreta de una manera, un juez interpreta de otra, y este código soluciona todos esos problemas. A mí la verdad que me gustó mucho la técnica seguida por los legisladores, muy moderno, muy sencillo, y sobre todo recoge cuestiones que hemos discutido en nuestra historia jurídica durante 50 años y que han generado consenso. Pero reitero, para mí, si yo tendría que hacer
hablar en porcentaje, como nos gusta a los argentinos, diría, bueno, tiene un 80% de cuestiones positivas y un 20% que se puede corregir en la medida que la cuestión se debata, despojado de intereses políticos, de intereses mezquinos, y se debata de una manera amplia y madura, es decir, no tomando partida por sí o por no. Entre el sí y el no hay un montón o entre el blanco y el negro hay un montón de gamas, de matices, exactamente. Bueno, muchas Néstor, gracias, muchísimas Néstor. gracias. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto estar.